no olvidemos una cosa, que aunque por cuestiones analíticas, porque es más fácil y tal, separemos conflictos, o sea, vamos a hablar del de Ucrania, vamos a hablar del de Oriente Medio, vamos a hablar del de África y tal. Esto lo hacemos por, digamos, facilidad a la hora de explicar las cosas, pero todos están relacionados. O sea, tenemos que entender que esto es una guerra mundial, yo siempre lo he defendido, una guerra mundial híbrida, que es como se hacen las guerras ahora, en la cual hay dos bloques enfrentados y que se están pegando por todos los lados. Hay cosas que vemos, que son muy obvias, que es cuando se pegan militarmente, es decir, a cañonazos, con guerras y tal, tradicionales, pero hay otras muchas que no vemos, que son la mayoría, y se están pegando. Es decir, algunas sí que las conocemos, como las sanciones económicas, etcétera, pero otras no, la ciberguerra no nos enteramos. Es decir, y constantemente están habiendo ciberataques de un lado a otro. Es decir, pero constantemente. Bueno, pues eso, difícilmente, de vez en cuando puede que nos enteramos de alguna cosa, pero es muy raro, porque no sale a la luz. Y como eso, muchas más cosas más. Pero te digo, en el caso de Bangladesh, imaginémonos el mapa del mundo. Estados Unidos, con sus vasallos europeos, bueno, los anglos, Canadá, el Reino Unido, aunque está en Europa, pero bueno, Australia, Nueva Zelanda, y con Japón y Corea del Sur. Básicamente eso. Ese es un bloque que está luchando contra otro bloque, que está constituido fundamentalmente por Rusia y China. Es un bloque distinto, no es un bloque que está organizado militarmente como la OTAN, es decir, que es uno de los instrumentos de ese bloque, es decir, del bloque occidental, pero este que podríamos llamar el bloque euroasiático, por llamarlo de alguna manera, en el que están Bielorrusia, Rusia, China, Corea del Norte y Siria, por ejemplo, por poner Irán, por supuesto, clave, y el eje de la resistencia, que lo llaman, con un componente para mí fundamental, aparte de Hezbollah, que Hezbollah es un partido milicia, pero en el que, vamos, Yemen y los Houthis son fundamental. Bueno, pues ese es otro bloque que tiene además también aliados en África, como por ejemplo los 3 países que han salido del neocolonialismo francés por la puerta grande: Mali, Níger y Burkina Faso. Que por cierto, en Mali sigue la guerra, que no hablemos de ella. ¿Y quiénes están detrás de esa guerra en Mali? Por un lado está el actual gobierno de Mali, apoyado por los rusos militarmente, con antiguos Wagner luchando de ellos. De hecho, hace poco se han cargado un montón, 50, 60, 70, en una emboscada que les tendieron. Por el otro lado, ¿quiénes están? Pues fundamentalmente los Tuareg, que quieren la independencia del norte de Mali, junto con varios grupos yihadistas. ¿Quién apoya a estos? Pues los franceses y los norteamericanos. Es decir, se están pegando en todos los lados. Bueno, pues ahí entra Bangladesh. Otro sitio donde se están pegando es Myanmar, la antigua Birmania, que está pegadita, tiene un cacho de frontera pequeñito con Bangladesh. ¿Y qué pasa allí? Pues allí lo que pasa es que llevan ya bastantes años en una guerra civil. Hay un gobierno militar, una junta militar, que es la que gobierna, que está apoyada por rusos y chinos. Por cierto, aquí no tiene que ver, aquí no hay democracia por ningún lado, ya os lo digo de antemano. Hay lo que fue el antiguo gobierno derrocado por los militares de la Premio Nobel de la Paz. Cuando oigáis Premio Nobel de la Paz, mala cosa. Si te dan el Premio Nobel de la Paz últimamente, es que eres un carnicero o un político nefasto. Es decir, veamos el caso de Obama. Es decir, pues eso, mala cosa. Bueno, pues ahí tenemos que en Myanmar hay una guerra civil entre el gobierno actual, el anterior gobierno, en el que estaba la líder Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz, pero no tenía problemas en apoyar el genocidio de los Rohingya por parte de los budistas por ser musulmanes, no había problemas.
dejado hacer todo lo que quieras. Y el problema que tiene Myanmar, Birmania, es que tiene un montón de etnias. Y ahora mismo la mayor parte de las etnias, o casi todas, están luchando contra el gobierno militar. En una guerra civil a muchos bandas. Es decir, y a estas etnias, ¿quién les apoya? Pues ya podéis suponer quién les apoya. Estados Unidos. Me acuerdo en su momento lo contento que estaba Hillary Clinton cuando llegó al poder el partido de Aung San Suu Kyi y tal, y fue a visitar allí rápidamente a Myanmar y a ofrecerles todo tipo de cosas. Bueno, Myanmar es muy importante para China. ¿Por qué? Porque China tiene frontera con Myanmar, en la provincia de Yunnan. Y por ahí puede abastecerse de petróleo y gas sin pasar por el estrecho de Malaca. Hay un puerto que tiene una pronunciación que es W, que no sé cómo pronunciarla, la verdad, porque ese puerto, es decir, está desde ahí se pueden llegar el gas y más cosas, pero bueno, a Myanmar, y por gasoductos y oleoductos llegan directamente, atraviesan Myanmar y ¡pum! Y entran en China. Y se evitan el famoso estrecho de Malaca. Es uno de los grandes problemas de los chinos. De ahí el interés que tiene Estados Unidos en caotizar Myanmar, porque es un golpetazo a los chinos. Es decir, bien, vamos a Bangladesh. ¿Qué pasa en Bangladesh? Bangladesh había, ya digo, en todo esto la democracia no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, quiero decir, esto no es que uno se apoye a la democracia, no, aquí ni democracia ni derechos humanos. ¿Qué pasa con Bangladesh? Pues Bangladesh había una presidenta, vamos, una primera ministra, es decir, favorable a India, que se apoyaba en India y con buenas relaciones con los chinos. De hecho, poco antes de su caída, había ido a visitar a Xi Jinping y había firmado acuerdos con China. De hecho, era candidato, se presentaba como candidato a entrar en los BRICS. Pues ya está. Ya lo tenemos. Ya, qué casualidad que aparece una serie de protestas estudiantiles, fundamentalmente, protestas estudiantiles fomentadas por los partidos extremistas musulmanes de Bangladesh, que terminan derrocando al gobierno de esta primera ministra, que ahora os digo, si queréis, cómo se llama. Pues yo para los nombres soy un desastre. Lo digo porque si lo tengo aquí apuntado, pues bueno, mal pronunciado. Sheikh Hasina. Bueno, pues Sheikh Hasina ya se ha ido. Hay diferentes cuestiones, no se sabe si se ha ido a la India y de la India al Reino Unido, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que ha sido derrocada por una revolución de colores, como diríamos ahora, por un golpe de Estado provocado por los norteamericanos, en la que, vaya, qué casualidad, aparece un señor, bien, curioso, que es otro premio Nobel de la Paz. Es que todos los premios Nobel de la Paz, de verdad, hay que sospechar cuando se lo dan a alguno. Y este Yunus, este señor, que es premio Nobel de la Paz, pues casualmente resulta, bueno, este señor ha estudiado, es decir, este señor estudió en Estados Unidos con una beca Fulbright. Como todo el mundo sabe, la Fundación Fulbright es una fundación fundamentalmente, casi en el 90%, financiada por el Departamento de Asuntos Exteriores de Estados Unidos. Vamos, nada sospechoso. Quiero decir, y se dedican, son unas becas estupendas, muy, muy bien remuneradas, y es una forma de las muchas que tiene Estados Unidos de captación de posibles líderes que luego, cuando vuelven a sus países, van a estar al servicio de Estados Unidos. Bueno, pues este señor que estudió allí y que es proamericano, muy amigo de Hillary Clinton, etcétera, pues casualmente a este señor premio Nobel de la Paz, pues le han dicho, bueno, pues que sea el primer ministro de consenso. Y lo han puesto de primer ministro. Qué casualidad, qué cosas tiene la vida. ¿Y quién sale de esto perjudicado? Pues fundamentalmente China y la India.
Y ahora veremos por qué. Por supuesto, esto tiene más implicaciones, se habla de la participación de medios pakistaníes, etcétera. Ahora mismo la situación en Bangladesh es caótica y lo que se está viendo es, después de la toma del poder de la gente que estaba protestando, de estos grupos musulmanes que son mayoritarios, Bangladesh es mayoritariamente musulmana, sunita, aunque luego hay también hindús, por ejemplo, bastantes. Ahora mismo se están dedicando a perseguir hindús. Okay. Es decir, con lo cual están provocando a la India y están poniendo, es decir, si Bangladesh, como todo parece, se convierte en un estado favorable a Estados Unidos, donde Estados Unidos ya tiene pensado dónde colocaría una base militar, eso ya está planificado de antemano, entonces India tiene un problema y esto es un doble golpe. Esto es una manera de decirle, por una parte, a los chinos: mira, os hemos fastidiado en Myanmar, ahora os fastidiamos en Bangladesh, perdéis Bangladesh, que también era otro país metido en la iniciativa de la ruta de la seda china, de la franja de la ruta de la seda china, y se pasa a nuestro bando. Con lo cual, otro golpe. Además, hay otro puerto en Bangladesh que era fundamental para los chinos, que se pasaría a manos de los anglos. Pero es que no solo fastidias a los chinos, es que fastidias aún más a los indios, porque el gobierno anterior era proindio. Con lo cual, India, desde que empezó fundamentalmente la guerra en Ucrania, para que veáis cómo está todo interconectado, y los norteamericanos dijeron: pongan ustedes sanciones a los rusos. Y los indios dijeron: mire usted, esto va a ser que no, porque somos un país soberano e independiente y no nos da la gana, no tenemos por qué ponérsela. Y encima se permiten algo tan terrible como que le compran el gas y el petróleo a los rusos, multiplicaron por 16 la compra de petróleo y de gas rusos, una cosa espectacular. ¿Para qué? Para vendérsela a los europeos, eso sí, mucho más cara. Y entonces, claro, los norteamericanos, es decir, con lo cual estaban dando salida al petróleo y al gas ruso, sin ningún problema, y las sanciones europeas no servían para nada. Y entonces los americanos pues se enfadan y dicen: corten esto, y los indios dicen: pues va a ser que no, es nuestro interés y somos un país soberano. Respuesta de Estados Unidos, una de las respuestas de Estados Unidos al no hacerles caso: pues mira, Bangladesh ahora es nuestra. Y ahora Bangladesh va a hacer políticas anti-indias. Entre ellos, lo que estamos viendo ahora, perseguir a los hindúes y provocar a la India. ¿Tendrá a lo mejor en el futuro que intervenir la India ante un gobierno anti-hindú, musulmán radical, que persiga a los hindús y obliga a la India a intervenir en Bangladesh y empantanarse? Pues a lo mejor, no lo sabemos. Pero para que veáis cómo está liado el tema. Sí, claro, van a replicarlo, ¿no? En Rusia, Ucrania, ese nivel, ¿no? O sea, la situación es compleja y en verdad parece que... Y lo llamativo de esto, Fernando, es que, a ver, no quiero con esto que se malinterprete, pero no es más o menos lo que está pasando en Venezuela, porque me pongo a pensar, Venezuela es un país que quiere sumarse y que ya Nicolás Maduro denuncia una revolución de colores también, hablan de una posición fijada por Estados Unidos apoyando a Edmundo González, que es el candidato de la ultraderecha. Entonces uno se pone a ver ejemplos que pasan en el mundo como lo de Bangladesh y da que pensar, pues, ¿no? O sea, da que pensar. Claro, porque esto es decir, que es lo de siempre. Es decir, vamos a ver, lo que hablábamos antes, perspectiva mundial, cojámonos siempre el mapa del mundo, extendémoslo en la mesa y para tener esa perspectiva global, porque todo está interconectado. Los americanos están haciendo en Venezuela lo que están haciendo, es decir, que tampoco es muy original, porque esto de intentar nombrar un segundo Guaidó, un Guaidó 2.0 y cosas así ya lo hicieron en su momento, no les sirvió para nada. Es decir, en fin, están haciendo estas cosas, ¿por qué? Porque Venezuela hay que tumbarla, porque está del lado de los chinos, de los rusos, en contra de los anglos. Entonces, bueno, pues como pasa con Cuba, como pasa con otros países. Por eso hay que utilizar la mínima oportunidad
para quebrar el gobierno de Venezuela. ¿Cómo? Pues como mejor saben hacerlo los anglos. Revoluciones de colores, reconocimiento oficial de Estados Unidos y la Unión Europea, claro, Borrell y compañía. Es decir, la ilegitimidad de la proclamación de Maduro como presidente y al revés, proclamando la legitimidad del candidato de la oposición. Es decir, bueno, pues esto ya lo han hecho muchas veces. Van a intentar meter caos en Venezuela. El manual. Protestas, y estas protestas siempre aparecen protestas espontáneas, entre comillas, o espontáneas, casualmente, en todos estos sitios. Si es que es de manual. Bueno, pues, ¿por qué? Porque Estados Unidos está mirando en todos lados, se está jugando una gran partida contra chinos y rusos en todo el mundo. Otra cosa es que no lo veamos, pero está jugando, o sea, él cuando están los norteamericanos, están viendo ese mapa del mundo y están viendo cómo mueven sus piezas contra sus enemigos, tanto en Venezuela como en Europa, con la guerra de Ucrania, como en Oriente Medio, apoyando a los israelíes, cómo fastidiando a los iraníes, cómo monta un pollo en Bangladesh, cómo apoya pues, a la guerra civil, en la guerra civil a mis partidarios en Myanmar, en Birmania, cómo monta un lío en África. Es decir, sé que esto es una visión integrada que tienen ambos bandos. De ahí que pues, hablemos de guerra mundial. En algún sitio se utiliza la violencia típica esta del golpe de Estado blando o de la revolución de colores, en otros la guerra y en otros presiones o el asesinato de candidatos. Que se lo pregunten a Trump. Es decir, bueno, pues estamos en eso. Fundamentalmente, además, entre globalistas y soberanistas. Estados Unidos, los anglos son globalistas posmodernos, antitradiciones, anti todo, y que lo que quieren es un mundo sin Estado-nación. Soberanistas, lo contrario. Y esos dos grupos ahora mismo están en guerra, pero en guerra abierta, total. O sea que, porque defienden proyectos de capitalismo distintos. Ojo, no nos engañemos. Todo lo que hay es capitalismo. Sí. Yo soy de izquierdas y por desgracia, pues mire usted, la izquierda que conocíamos, esa ya no existe. La que derivaba, digamos, o la que venía desde la Primera Internacional, etcétera, el siglo XIX, la socialdemócrata, encarnada especialmente por la socialdemocracia alemana, bueno, esa, por poner un punto de inflexión más cercano, en el Congreso de Bad Godesberg, lo pronuncio muy mal, Bad Godesberg, es que vaya, yo para los idiomas soy tremendo. Pues ahí, cierto, yo también. Se cargan el marxismo como parte, al menos teórica, de su contenido y pasan a convertirse en un partido liberal. Y con ellos todos los partidos socialistas o socialdemócratas del mundo son liberales, básicamente. Partidos liberales. No hay nada que tengan de izquierda ya. Y por otro lado, el comunismo, pues no vamos a entrar en ello, pero desaparece con el hundimiento de la Unión Soviética. En la Unión Soviética y en los estados posteriores no hay comunistas en Rusia, hay un partido comunista, pero es muy peculiar y no gana las elecciones, para que nos entendamos. Es decir, y no hay, pero bueno, desde el punto de vista, lo que hay en China no es por eso me van a matar, pero bueno, no es un socialismo con características chinas, sino un capitalismo con características chinas, que es otra cosa muy distinta. Es una mirada compartida, te diré, yo también. En donde, eso sí, tiene una gran ventaja. Este capitalismo, que defiende sobre todo China, Rusia, tiene la ventaja, el modelo chino es el más claro, de imponer la política por encima de la economía, con lo cual es la política y por lo tanto, en el mejor de los sentidos, es decir, el bien común para los ciudadanos, el que se impone en China, y no es la economía, el bien privado para unos pocos, que es lo que se impone en el mundo occidental. Correcto. Es decir, y en ese sentido son distintos, pero no hay más que capitalismo. El comunismo ha desaparecido del mundo. Corea del Norte, bueno, como una cosa exótica si quieres,
pero ya ves tú qué futuro tiene el comunismo de Corea del Norte. ¿Qué quiero decir? Que no nos engañemos. Y en esa lucha entre capitalismos, uno además que se está hundiendo, que es el norteamericano, el rentista, el que ha provocado una financiarización de la economía occidental brutal, salvaje, de la que no hay salida. Ese es el que ha desatado como única salida a la situación en la que está una guerra mundial. Porque intentan, no va a salir, pero intentan repetir la jugada que hicieron con la crisis del 29, porque en el crash del 29, hundimiento de la economía norteamericana, ¿y cómo lo sacan a flote? Pues con la Segunda Guerra Mundial, donde la industria se pone a fabricar, la industria norteamericana se pone a fabricar armamento, y al final es tal la capacidad de producción que consiguen que cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial tienen que empezar a destruir armamento porque no saben qué hacer con él, a hundir sus propios barcos, porque es que es demasiado lo que han hecho. Es decir, ese es el punto culminante de Estados Unidos. Ahí se encuentra en la cima de todo. Una Unión Soviética que todavía no tiene bombas atómicas, ellos en el 45 la tienen, ganadores de la guerra mundial, se han quedado con media Europa, es decir, son la mitad del PIB mundial, son la economía, la mitad de la economía del mundo es norteamericana. Ahí es la cima. A partir de ahí van a ir bajando. Primero lentamente y ahora en picado. Caída libre. Ese es el problema, que como han dicho y han trasladado toda su economía productiva a China, pues ahora solo tienen la economía que además han favorecido a lo bestia, financiarizada, rentista, es decir, construida sobre la nada. Y como quieren defender la capa y espada y para eso necesitan mantener el dólar, entre otras cosas, pues está la guerra. Es decir, y porque además saben que cada vez, lo hablábamos creo que el otro día, que cada vez los recursos energéticos, muy brevemente, cada vez van a ser más escasos. Que no nos engañen con las tonterías de las energías renovables y verdes y limpias. Ni verdes, ni renovables, ni limpias. Es decir, lo que se está haciendo, y eso se ve, vamos, el próximo día si queréis ponemos un gráfico, es que lo que está pasando con las energías renovables no es que estén sustituyendo a las energías fósiles, están ampliando la capacidad energética, es decir, las energías fósiles siguen subiendo y a eso le añadimos las renovables, pero no están sustituyéndolas ni reemplazándolas. Es más, todavía con diferencia, y es que no me acuerdo porque tengo el cuadro por ahí, es decir, en forma de tarta, la energía, la fuente de energía primaria más importante del mundo, ni siquiera es el que más se consume, en ese sentido, ni siquiera es el petróleo, ni es el gas, es el carbón, que estamos como en el siglo XIX, es decir, todavía, es decir, el carbón. No nos engañemos, que no cuenten milongas. Y como saben que esos recursos cada vez van a ser más escasos y más caros, porque cada vez hay menos, sobre todo el petróleo de fácil extracción, pues hay una guerra por los recursos energéticos, por el control, y eso es lo que subyace a todo esto. ¿Por qué quieren cargarse de Rusia y dividirla en cachos? Como pretendía Brzezinski en sus libros y tal, y como los europeos y los norteamericanos vienen haciendo los últimos años congresos y conferencias diciendo no, hay que trocear Rusia yo qué sé, en 15 estados, tal, como hicieron con la Unión Soviética, para dominarlos y quedarse con sus recursos energéticos, porque les hacen falta. Es decir, es una lucha a muerte por el control de los recursos energéticos, porque no va a haber energía para todos, ni en la misma cantidad. Y aquí el que gane se lo lleva. Y los demás nos moriremos de hambre energética, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, estaremos ya en esto estamos. Entonces, si no somos conscientes de que nos estamos jugando el todo por el todo, y que esto puede desembocar en una guerra nuclear, mal vamos porque no somos conscientes de, por lo menos, de lo que está pasando y que está muy mal, y que va peor, porque tenemos una gente que está dispuesta a cualquier cosa, que es fundamentalmente Estados Unidos. Es correcto. Y bueno, Fernando, en verdad ha sido una exposición muy notable respecto a estos acontecimientos. Hemos dado una vuelta por el mundo, como se dice, contando todos los detalles. Han quedado algunos que seguramente los desarrollaremos ya en otro programa, porque sí,
está pasando de todo y en todos lados. O sea, no hay lugar que se salve, lo digo en el sentido Sí, sí. figurado, ¿no? No estamos tampoco acá, hay que decirlo, que al menos en América, como tal, no se habla de una guerra, pero no descartemos nada. Ya hace unos días, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo, señores, lo que están haciendo en Venezuela, independientemente de quién tenga la razón o no, es incentivar un conflicto, hablando del injerencismo entre ellos, Estados Unidos. Pero bueno, Fernando, ha sido una conversación muy rica, como siempre. El tiempo siempre nos queda corto, lamentablemente, pero hemos hablado de muchas cosas que se están dando ahora mismo. Y por supuesto, no podemos concluir esta conversación sin que nos digas dónde te podemos encontrar, porque el público seguramente quiere saber más de ti, Fernando Moragón. Sí, antes, sí, antes claro. de que me censuren, que yo no creo, vamos, si llego el año que viene, me doy por satisfecho. Es decir, sin que me eliminen de las redes sociales y por ahí. Pero bueno, en Demoliendo mitos de la política o de la geopolítica, en los viernes a las 9, horario de Madrid. En Latinoamérica, dependiendo de los países, diferentes horarios, pero están ahí apuntados. Y también los domingos con Ezequiel Vistoletti a las 11, también horario de Madrid. Y ahí también pues hacemos ahí un dúo y nos dedicamos a hablar de un montón de temas. Y ya sabéis, en mi caso, de forma independiente y más alocada, los viernes a las 9 y ahí pues suelto mis locuras y mis cosas. Y os cuento mis cosas, pero de verdad, tomar conciencia de que la situación es gravísima, gravísima, gravísima. Y no hemos hablado, ya hablaremos en otro momento, de lo que puede o no puede pasar ahora en Oriente Medio, con una gestión, que solo apunto esto, con una gestión por el momento que están haciendo los iraníes del conflicto, absolutamente para estudiar en los futuros libros sobre guerra cognitiva, sobre guerra psicológica. Ahora mismo tienen a Israel patas arriba porque no saben cuándo va a atacar, dónde, a qué, y encima les están mandando mensajes contradictorios desde muchos sitios, de tal manera que aquello es ahora mismo un desastre, Israel, digo. O sea, es realmente extraordinario lo bien que lo están haciendo desde el punto de vista militar y de la guerra psicológica, Irán. Y con esto me callo, que me enrollo. Y nada, muchas gracias y bueno, porque es un placer estar con vosotros. Igualmente, igualmente, en la descripción aparecerá, por supuesto, el enlace para que usted pueda saber más de Fernando Moragón, en qué otro espacio lo puede encontrar. Un gusto, como siempre digo, conversar contigo, Fernando, y nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad. Mi nombre es Enzo Anchante, hasta la próxima.